Bueno, pues buenos días a todos. Veo que hay gente de absolutamente toda España, muchos madrileños, muchos toledanos, pero bueno, gente de Andalucía, de todas partes, así que bienvenidos. Seguid diciéndonos que nos gusta ver esas cosas. Y vamos a hablar hoy sobre este reglamento específico de conexión a planta que todos parece ser que vais a tener que cumplir. Conmigo hoy un compañero de otra empresa dentro del grupo ATA, Miguel Martínez, que es una de las personas que más sabe del mundo de este tema. Miguel, a ver, por favor, ¿te presentas a la gente que igual no te conoce y un poco también lo que hacéis en CERE? Espera, un momentito, Miguel, que te tienes que quitar el mute, te lo quito yo ya. A ver, sí, adelante, ahora. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Martínez, soy el director general de CERE. CERE es una empresa que se dedica a los ensayos y a la certificación de energías renovables y estamos principalmente focalizados en los requisitos de conexión a red, tanto a nivel de convertidor fotovoltaico como a nivel de planta fotovoltaica. También estamos trabajando haciendo certificación de plantas eólicas, principalmente para requisitos de conexión a red. Y de CERE comentaros, bueno, somos una empresa independiente, nacida en el 2015. Ahora mismo somos un grupo de 20 personas y, bueno, pues nuestra intención es poder seguir creciendo y poder seguir dando un excelente servicio a todos nuestros clientes. Y dime, Miguel, a ver, ¿por qué a la gente que está ahora mismo en el público le tiene que importar esta UE 2016-631 y exactamente quién tiene que cumplir esto? Así, una idea general. Sé que nos vas a hablar mucho detalle en la presentación, pero a ver. A ver, como idea general, en el 2016 se publicó este reglamento europeo. Los reglamentos europeos son de obligado cumplimiento, de la misma forma que lo son las directivas europeas. Y este reglamento europeo afecta a cualquier tipo de generador que inyecte energía a la red por encima de 800 vatios. Ok, entonces estáis todos on the hook, yo creo. Pero bueno, ok, genial. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, Miguel, ¿vale? Y tú puedes ir preparando tu pantalla, por favor. Vale. Y hoy este es un webinar muy sencillito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una presentación que es bastante larga y detallada por la naturaleza del tema, que os va a enseñar cómo cumplir esta regla. Vamos a tener un poquito de tiempo al final para preguntas, pero no va a haber mucho. Pero de todas maneras, mandad las preguntas porque el equipo de Miguel y también Miguel va a estar disponibles después, ¿vale? Para cualquier cosa que tengáis. Para cualquier otra cosa, duda, cosas que queráis conmigo, lo que sea, podéis también utilizar el chat para charlar entre vosotros. Y bueno, calculo que la presentación irá sobre los 40 minutos más o menos. Como te digo, va a ser bastante detallada, ¿vale? Y después pues tomaremos el tiempo que tengamos, 40-45. Miguel, Belén, adelante. Sí, Belén, ¿se ve a pantalla completa? ¿Se ve bien? Se ve a pantalla completa ahora, sí, Vale, señor. vale, perfecto. Adelante. Bueno, pues empezamos con la presentación. Bueno, lo primero es lo que os comentaba al principio, que es el reglamento europeo, el 2016/631. El reglamento europeo 2016/631 establece lo que son los requisitos de conexión a red de todos los generadores en Europa. La idea de este reglamento europeo fue la de intentar generar un documento, un conjunto de requisitos global que pudiera servir para cualquier tipo de generador que se instalara en Europa. El documento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de abril del 2016 y su entrada en vigor es el 17 de mayo del 2016. La entrada en vigor quiere decir desde el momento en el que es obligatorio para todos los países miembros. Lo que pasa es que ciertos reglamentos, como este, fijan una fecha límite de implementación a nivel nacional, porque es un reglamento muy abierto que define una serie de requisitos exhaustivos y otra serie de requisitos que no lo son y que depende de cada uno de los países la implementación de los mismos. La fecha límite de implementación a nivel nacional es el 27 de abril de este año, el 2019. Como os he comentado, estos requisitos que no son exhaustivos tienen que ser definidos a nivel nacional y también a nivel nacional se tiene que definir cómo se tiene que hacer la evaluación de la conformidad de estos requisitos para todo tipo de instalaciones. Bueno, vamos a ver, claro, al final el reglamento es abierto, es para toda Europa, pero lo que nos interesa en estos momentos es cómo se ha hecho esta implementación en España, ¿vale? En España, de forma general, tenemos dos documentos. Uno es la orden ministerial. Esta orden ministerial define los requisitos que tiene que cumplir el módulo de generación de electricidad, el MGE. Vamos a utilizar una serie de acrónimos durante la presentación,
pero es importante que os vayáis familiarizando con ellos porque están tanto en la orden ministerial como en el documento para hacer la certificación y la evaluación de la conformidad de la instalación. La orden ministerial está ahora mismo en fase de aprobación. Ya sabéis la situación que tenemos en España con un posible gobierno en breve, pero que en estos momentos no tenemos, por lo que hasta que no tengamos un gobierno firme, pues no vamos a poder, seguramente no se puede aprobar este documento. Esta orden ministerial va vinculada a un real decreto. La orden ministerial marca requisitos, pero no dice cómo garantizar la conformidad con estos. Entonces, ¿cómo se garantiza la conformidad? Pues para garantizar la conformidad hay un documento que se llama Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los módulos de generación de electricidad según el reglamento UE 2016/631. Y en este documento se define cómo se debe hacer los ensayos, la certificación y la simulación de los MGEs. Este documento ha sido elaborado por el operador de red de transporte, Red Eléctrica de España, por las compañías distribuidoras de energía, por las asociaciones del sector afectadas, pues la Asociación de Fotovoltaica, UNEF, también estaba APA, también estaba la Asociación Empresarial Eólica, estaba COGEN, y también han participado en la redacción del documento tanto el Minetur como la CNMC. ¿Qué instalaciones tienen que cumplirlo? Bueno, pues lo que he comentado antes, el reglamento europeo lo que marca es que cualquier instalación generadora de más de 800 vatios tiene que cumplirlo, ¿vale? Entonces, en estos momentos, bueno, le aplica a todo tipo de instalación de generación de electricidad, es decir, plantas nucleares, hidráulicas, plantas fotovoltaicas, plantas eólicas. No es un reglamento específico para instalaciones de energías renovables, sino que es para todos los tipos de instalaciones. Hemos hablado antes de lo que es el MGE, que es el módulo de generación de electricidad. Dentro del documento, de la norma técnica de supervisión, la NTS, se desarrollan dos tipos de definiciones también. El módulo de parque eléctrico, el MPE, que podríamos definirlo como cualquier tipo de instalación fotovoltaica o eólica, es decir, el webinario de hoy es para plantas fotovoltaicas, por lo cual esa planta fotovoltaica es un MPE. Y luego también está la definición para MGS, que es el módulo de generación síncrona, ¿vale? ¿A qué aplica? Bueno, pues aplica a todas las instalaciones desde la fecha de implementación, es decir, desde el 27 de abril del 2019. Pero el reglamento europeo también marca una serie de prerrogativas, porque este tipo de proyectos, tanto fotovoltaicos como eólicos, pues tienen un periodo de instalación largo. Entonces, lo que garantiza el reglamento es que también aplica a aquellas que no dispongan de un contrato de compra de equipos generadores con fecha anterior a 2 años desde la publicación, desde la entrada en vigor del reglamento, que es el artículo 4.2. Es decir, que si vosotros tenéis una instalación fotovoltaica a instalar el año que viene o pasado el 27 de abril, pero habéis hecho la compra de los equipos principales, en este caso los inversores fotovoltaicos, en este periodo, en esos 2 años, desde la publicación, no tenéis la obligación de cumplir con el reglamento. Este punto es muy importante, porque la obligación de cumplir con el reglamento exige una serie de cambios y una serie de trabajos que si ya tenéis los equipos adquiridos, pues os vais a evitar. Bueno, ya que sabemos que a vuestra instalación le aplica, en el caso de que le aplique, lo más importante es, bueno, si ya sé que me aplica la orden ministerial y la norma técnica de supervisión y el reglamento europeo, ¿cómo puedo cumplirlo? ¿Vale? Entonces, la forma de cumplirlo, como hemos comentado antes, es a través de la NTS. En la NTS se describen los tipos de MGE y también se describen los métodos para la elaboración de la conformidad. En España lo que se ha definido es que la MGE tiene que estar certificada por una entidad de certificación acreditada conforme la UNEN ISO IEC 17065. Esa entidad de certificación tiene que estar acreditada para certificar módulos de generación de electricidad conforme a la NTS, ¿vale? Esa certificación se basa en una serie de ensayos sobre las unidades generadoras o sobre el propio parque. Los ensayos tienen que ser realizados por un laboratorio acreditado conforme a la UNEN ISO 17025, pero que tenga dentro de su alcance de acreditación la norma técnica de supervisión. De la misma forma que este documento, que entraremos luego en profundidad, exige una serie de simulaciones y estas simulaciones tienen que ser realizadas igualmente por un laboratorio acreditado conforme a la 17025, que es la norma de calidad para laboratorios de ensayo, y que tenga en su alcance de acreditación la norma técnica de supervisión, la NTS.
lo que comentábamos un poquito, ya sabemos ya hemos empezado hablando de lo que es el MGE, de lo que es el MPE y de lo que es el MGES. Vamos a centrarlos en el MPE, que es realmente lo que os aplica a vosotros, los que os habéis conectado evidentemente para un webinario de certificación de plantas fotovoltaicas. Dentro de las definiciones nos vamos a encontrar bastante habitualmente UGE y CANGE. La UGE es la unidad de generación de electricidad, en vuestro caso el inversor fotovoltaico, y la CANGE son los componentes adicionales del MGE. Canjes que puedan existir en instalaciones fotovoltaicas puede ser el controlador de planta, el Power Plant Controller, un STATCOM o cualquier otro dispositivo que pueda afectar al comportamiento del MGE, ¿vale? El reglamento europeo define diferentes tipos de MGE y esos diferentes tipos tienen una serie de requisitos a cumplir. Al final tenemos 4 tipos, tipo A, B, C y D. El tipo D es el tipo que incluye el mayor número de requisitos, ¿vale? Estos diferentes tipos, están definidos dentro del reglamento, pero cada uno de los países ha podido definir los umbrales de potencia y de tensión adaptándose a la peculiaridad de cada uno de las redes eléctricas de estos países. En España lo que está definido es que el tipo A es un MGE que está conectado en un punto de conexión con una tensión inferior a 110 kilovoltios y con una capacidad máxima igual o superior de 0,8 kilovatios. Los 800 vatios que estábamos hablando. Los tipo B estamos en el mismo nivel de tensión, por debajo de 110 kilovoltios, y la potencia es entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Los tipo C estamos hablando entre 5 megavatios y 50 megavatios y también con un nivel de tensión inferior a 110 kilovoltios. Y los tipo D son todos los sistemas que se conectan a 110 kilovoltios o mayor. Es decir, si tenéis una instalación de 50 megavatios que se conecta a 110 kilovoltios, pues evidentemente es un tipo D, o aquellos cuya potencia sea superior a 50 megavatios. Bueno, ya sabemos la tipología, ya sabemos, diríamos, cuál es nuestro tipo de planta fotovoltaica, qué es lo que tenemos que cómo tenemos que hacer la certificación, cómo tenemos que hacer la evaluación, pero lo que tenemos que saber es cuáles son los requisitos técnicos a cumplir. Los requisitos técnicos a cumplir están descritos en la tabla 1 de la norma técnica de supervisión y están extraídos de la orden ministerial que en estos momentos está bajo aprobación. En esta tabla 1, que ahora la mostraremos, se indican los diferentes requisitos, a qué tipo de MPE le aplican, si le aplican a MPEs o a MGEs, y el método de evaluación de la conformidad, porque el método de la evaluación de la conformidad es abierto. Es decir, en la norma técnica de supervisión, al ser una norma que aplica tanto a instalaciones fotovoltaicas como a instalaciones eólicas, como a ciclos combinados, como a plantas nucleares, pues evidentemente tiene que ser lo más abierta posible para que cada uno de estos tipos de MG puedan cumplir con estos requisitos de la forma más adecuada. La tabla 1 es esta. Ya me han dicho que no se ve muy bien, que la verdad es que se queda pequeña, pero es que es la tabla que aparece en la norma técnica de supervisión, con lo cual yo prefiero ponerla y que, bueno, ya vosotros pues podáis verlo con más calma, ¿vale? Si os fijáis hay diferentes columnas. La primera de las columnas viene el artículo del reglamento, ¿vale? El que es de aplicación. Luego viene lo que es la definición del requisito, los diferentes tipos de requisitos. Viene el tipo de MGE. Esta tabla 1, la norma técnica de supervisión, os comento, la primera versión fue del 18 de julio de este año y ha salido una amendment con erratas el 21 de octubre. Ese amendment con erratas hace algunas modificaciones dentro de esta tabla, con lo cual esta tabla ya sería la tabla adaptada con estas erratas, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis el tipo de MGE, cuando aplica para tipo A, tipo C, tipo B o tipo D. Vienen los diferentes requisitos, que es en esta columna de aquí. Y luego ya viene lo que es el subapartado de la norma técnica de supervisión, de la NTS. Con lo cual, a la hora de mirar un requisito, por ejemplo, el modo de regulación, potencia y frecuencia, tenemos claro que no le aplica en este caso a tipo A y a tipo B, pero vemos cuando su apartado de la norma técnica, que es donde nos va a definir cuál es la metodología de ensayo, simulación o certificación, y vemos el artículo del reglamento. La forma de evaluación.
Hay diferentes formas de evaluación dependiendo si es un módulo de parque eléctrico o si es un módulo de generación síncrona, ¿vale? En este caso vamos a tener en cuenta, hay básicamente 3 opciones: simulación, prueba o certificado. Estos 2 asteriscos indican que para la emisión de este certificado son necesarias las simulaciones complementarias, que más adelante hablaremos de ellas. Pero básicamente lo que nos tenemos que quedar es con las opciones que tenemos. En este caso, por ejemplo, para el modelo de regulación potencia-frecuencia limitado por sobrefrecuencia, tenemos simulación y prueba o certificado. Cuando estamos hablando de simulación y prueba, nos están exigiendo que hagamos tanto la simulación como la prueba del módulo del parque eléctrico, es decir, de la planta fotovoltaica. El objetivo final es el obtener el certificado del parque fotovoltaico, no el certificado del inversor. El certificado del inversor o del controlador de planta es un punto intermedio. Como veis, hay cosas que no aplican para módulo de generación para síncronos y de la misma forma que no aplican para el módulo de parque eléctrico. ¿Vale? Voy a mirar el tiempo porque si no... Bueno. Estás bien, Miguel, estás bien. Tienes unas cuantas preguntas, pero vas muy bien de tiempo. Vale, perfecto. Yo me voy controlando también el tiempo, que este tema es muy interesante. Bueno, esto es un esquema general de cómo se haría la evaluación de la conformidad, con el ejemplo sobre todo para la certificación por, diríamos, por equipos o por prueba y simulación. Tendríamos la primera etapa en instalaciones fotovoltaicas, en la cual vosotros tenéis que tener el certificado del inversor fotovoltaico por prueba y o simulación y el certificado del controlador de planta o el STATCON, ¿vale? Una vez que tengamos esos dos, se puede emitir lo que es la certificación del módulo de generación de energía, el módulo de generación de energía eléctrica, y luego tendríamos la emisión de la FOM. Y luego ya tendríamos la etapa 3, que es la operación comercial del MGE. Los requisitos de aplicación es lo que comentábamos, la propuesta del POC2, que es esta orden ministerial, la propuesta de AELEC, que es la Asociación de Compañías Distribuidoras de Energía Eléctrica, y el Reglamento Europeo 2016/631. Esto es muy general, pero lo que os quiero dejar claro es las diferentes opciones que tenéis para certificar un parque fotovoltaico, ¿vale? Que no deja de ser un MGE, ¿vale? La primera de las opciones es certificar el MGE mediante certificados de equipos. Es decir, tener los certificados de equipo del inversor, tener los certificados del equipo del Power Plant Control, etcétera, etcétera. La segunda opción es la certificación del MGE mediante las pruebas del parque fotovoltaico. Es decir, la tabla que hemos visto anteriormente, tendríamos que hacer todos esos ensayos sobre el conjunto, sobre la planta fotovoltaica de 20, 30, 40, 50 o 100 megavatios. Y la última de las opciones es la certificación del parque fotovoltaico mediante simulaciones. Lo que os comentaba, esto es una tabla, esta sí que es más pequeña y es más directa y más visual. Al final lo que nosotros tenemos que ver es identificar nuestro tipo de parque fotovoltaico. Si es un tipo A, pues entonces nos iríamos si es un tipo A, pues iríamos directamente a la prueba de evaluación, el procedimiento de evaluación de la conformidad por certificado de equipo. Si no es tipo A, lo que hay que identificar es si hay un certificado de equipo de la unidad generadora. Si lo hay, podemos ir a la prueba, al procedimiento de evaluación de la conformidad por certificado de equipo. Si no hay certificado de este UGE, este inversor fotovoltaico, lo que tenemos que hacer es simulación, prueba o ambos. Si hacemos la prueba, iríamos al procedimiento de evaluación de la conformidad por prueba, y si hacemos simulación, iríamos al procedimiento de evaluación de la conformidad por simulación. Este flujograma, al igual que otros, están extraídos directamente de la norma técnica de supervisión, porque al final es el documento con el que os tenéis que familiarizar para lo que es la certificación de vuestro parque fotovoltaico. Esto ya es una tabla un poquito más compleja. No he podido reducirla. Lo que hay es lo que hay. Entonces, sí que es cierto que nos da una idea un poquito más detallada que la anterior. Entonces, evidentemente no vamos a poder revisar todos los puntos, pero nosotros lo que vamos a revisar es el procedimiento de evaluación de conformidad por certificado de equipo, que probablemente sea el más comúnmente usado para las plantas fotovoltaicas. Entonces, bueno, comenzamos aquí, tenemos el módulo de generación de electricidad, entonces tenemos que verificar si es tipo A. Tipo A, pues evidentemente, si es tipo A, nos vamos a la prueba de evaluación, vamos al proceso de evaluación del certificado por certificado y entonces volvemos a empezar. Si es tipo A, ¿tiene protecciones adicionales? No, pues con el certificado emitido
por una entidad certificadora es suficiente. Si tiene protecciones adicionales, pues hay que revisar las protecciones adicionales por una entidad de inspección, por un instalador autorizado o por una empresa instaladora, y con esto se puede emitir el certificado del conjunto. Vamos a pensar que no es un tipo A, sino que vamos a un tipo B. Dentro del tipo B tenemos que verificar si hay un componente adicional del MGE. Si no lo hay, volvemos a ver si hay protecciones adicionales y si no las hay, certificado, de la misma forma que hemos tenido con el tipo A. Que si hay un componente adicional, pues tenemos que tener un certificado de ese componente adicional y si lo hay, podemos revisar lo que es el certificado del equipo del canje y evidentemente con esa supervisión por parte de la empresa instaladora podemos emitir el certificado y la conformidad. Si no lo hay, el certificado del canje, tenemos que irnos a simulación o prueba del conjunto del parque, es decir, de la instalación fotovoltaica. Si no es tipo B, tenemos que ver si es tipo C y D y entonces tenemos que identificar los elementos que hay. Pues el UGE, el canje y el punto de conexión a red. Si hay requisitos adicionales, si no hay requisitos adicionales para el MGE, podemos emitir el certificado y la conformidad. Y si hay requisitos adicionales, en forma de simulaciones complementarias, pues esas simulaciones complementarias tienen que ser supervisadas por la entidad de certificación o por el gestor de red. Y se emite el certificado. Si os fijáis, el procedimiento de certificación procedimiento de evaluación de la conformidad por certificado de equipo es un poco más complejo que el de pruebas y el de simulación en papel, pero evidentemente realizar todos estos ensayos o realizar las simulaciones sobre el conjunto del parque es bastante más complejo y más laborioso que lo que es la certificación en base a certificados de equipos. Esto es lo que hemos estado comentando antes, lo que hemos visto de si es tipo A, si es tipo B, lo que hemos visto en el flujograma completo, ¿vale? Y esto es un ejemplo resumido de lo que nosotros haríamos, un ejemplo tipo de una planta fotovoltaica, ¿vale? La entidad de certificación, en este caso nosotros, lo que seríamos contratados por el propietario del MGE, el propietario del parque. Entonces el propietario del parque tendría que recibir por parte del fabricante del inversor fotovoltaico y por parte del fabricante del canje el certificado del UGE y el certificado del canje y el modelo de validación, ¿vale? Ahora entramos en detalle de cómo se hace la certificación del UGE, y del inversor fotovoltaico y del controlador de planta o el STATCOM. Con esa información, en estas líneas rojas, se llegaría al propietario del MGE y el propietario del MGE tendría que facilitar al certificado autorizado pues, el esquema unifiliar del parque con todos los datos, el equipamiento y las protecciones, el modelo del MGE y las simulaciones complementarias en el caso de disponer de un controlador de planta. Si no se dispone de un controlador de planta, las simulaciones complementarias no son necesarias. Una vez que se tenga toda esta información, el certificador autorizado hace la evaluación del conjunto y emite el certificado del MGE. Con este certificado del MGE, que se entrega al propietario del MGE, se entrega al gestor de red de pertinente y se continúa con todo lo que es la tramitación. Evidentemente, el gestor de red pertinente tiene que facilitar todos los datos de la red para hacer las simulaciones complementarias. Bueno, vamos a ver cómo se certifica un UGE, cómo se certifica un inversor fotovoltaico. Evidentemente, vosotros, si sois propietarios, desarrolladores de parque, esto es algo que no es vuestra responsabilidad, pero sí que es importante conocerlo de cara a saber la información que os tiene que entregar el fabricante del inversor fotovoltaico. Lo que tiene que hacer el fabricante del UGE es realizar una serie de ensayos conforme a esta norma técnica de supervisión y unas simulaciones. Estos ensayos y estas simulaciones tienen que ser realizadas por una entidad, por un laboratorio de ensayos. Los ensayos se realizan conforme a la norma técnica, como hemos dicho, y el modelo de simulación se tiene que hacer conforme a los huecos de tensión y conforme a los diferentes apartados que exige la norma, que vienen en la tabla 1. Lo que hace la entidad de certificación es validar tanto el modelo como los ensayos. Es decir, comprueba que los ensayos son conforme, los resultados de los ensayos son conforme a los requisitos de la norma y confirma que el modelo de validación del inversor no tiene una desviación respecto a los resultados medidos fuera de lo que son los márgenes que marca la norma y para unos ensayos que exigen el modelo se verifica que las simulaciones cumplen con los requisitos que marca la norma.
Una vez que se revisa todo eso, se obtiene el certificado de la unidad generadora de energía, en este caso del inversor fotovoltaico, y este certificado va a incluir la referencia a los informes de ensayo y la referencia al modelo de simulación certificado. Eso es lo que tiene que tener la entidad de certificación del parque fotovoltaico por parte del propietario del parque para poder hacer la certificación del conjunto. Vamos a ver cómo se hace la certificación del canje. El proceso es idéntico al proceso que se hace para el inversor fotovoltaico. Es decir, tiene que haber un laboratorio de ensayos que haga unos ensayos para ese canje. Tiene que haber un modelo de simulación que tiene que ser validado y que tiene que estar dentro de los márgenes que marca la norma. Y con todo eso, la entidad de certificación puede emitir el certificado del canje. Cuando hablamos de canje, lo más habitual que nos vamos a encontrar en un parque fotovoltaico es el controlador de planta, el Power Plant Controller, y posiblemente un StatCon, ¿de acuerdo? Evidentemente los ensayos que se hacen sobre un controlador de planta no son los mismos que los ensayos que se hacen sobre un inversor fotovoltaico, porque al final el controlador de planta puede afectar a algunas de las características que se están certificando, pero no a todas, como sí ocurre con el inversor fotovoltaico. Lo que hemos visto hasta ahora es el procedimiento de evaluación de la conformidad por certificado de equipo, lo que hemos visto más en detalle. Ahora vamos a entrar un poco en cómo se haría mediante prueba o mediante simulación. ¿Por qué existen estas dos metodologías? Porque evidentemente el reglamento lo permite y porque se entiende que para determinadas tipologías de unidades generadoras, la prueba o la simulación puede ser muy útil, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, evidentemente, el hacer una prueba a una planta fotovoltaica de 50 megavatios es muy compleja y hacer una simulación del conjunto también, por lo cual entendemos que la opción preferida en estos casos por parte de los propietarios va a ser la certificación en base a equipos, ¿vale? Cuando se hicieron las certificaciones del procedimiento operativo 12.3 había dos procedimientos, el procedimiento particular y el procedimiento general. El procedimiento particular se basaba en una inspección y en una supervisión de los informes hechos sobre los inversores fotovoltaicos y el procedimiento general se basaba en una evaluación de las simulaciones. Lo que ocurrió finalmente es que más del 85 o 90% de las plantas se certificaron conforme al procedimiento particular, porque el procedimiento general era muy tedioso, complejo y era bastante poco práctico, pero sí que fue bastante útil para determinadas tipologías de unidades generadoras. Bueno, pues empezamos con el procedimiento de evaluación de la conformidad por prueba, ¿vale? Evidentemente, las pruebas tienen que ser conforme a los requisitos indicados en el punto 5 de la norma técnica de supervisión. Estos ensayos tienen que ser realizados por un laboratorio y el certificado tiene que ser emitido por una entidad de certificación. Ya hemos definido anteriormente lo que es un laboratorio y una entidad de certificación. Tienen que estar acreditadas para la norma técnica de supervisión, ¿vale? Como es un reglamento europeo, la entidad de certificación tiene que ser una entidad de certificación acreditada europea. Lo que os comentaba, si vamos a lo que es los ensayos sobre el UGE, pues haremos los ensayos sobre el UGE, y si vamos a lo que son los ensayos sobre el MGE, pues tenemos los ensayos conforme al laboratorio y también el gestor de la red pertinente puede realizar sus propios ensayos, o sea, puede realizar los ensayos. Es una de las opciones, porque muchos de los requisitos van a exigir una coordinación con el gestor de la red pertinente, ya que no se puede modificar ciertos parámetros de lo que es la red. Se emite el certificado o, en el caso de que no se pueda hacer por certificado, se hace la prueba conforme al gestor de red pertinente y se obtiene la confirmación por parte del gestor de red. Por simulación. Por simulación, lo primero que tenemos que tener es un modelo certificado según el apartado 6 de la norma técnica de supervisión. Este modelo tiene que estar realizado por un laboratorio y certificado por una entidad de certificación, ¿vale? Una vez que tenemos dos opciones, o bien a través de UGE o a través de MGE. Si es a través de UGE, pues lo que hemos visto, simulación según requisito, certificado, y tendríamos el certificado de equipo del UGE. Si es respecto al MGE, pues lo que necesitamos es un informe según requisito del 5 de la norma técnica de supervisión, que la hace el laboratorio o el gestor de la red, enviamos la confirmación,
Y si lo que hacemos es una simulación, se tiene que hacer la simulación completa respecto a este apartado y se emitiría el certificado. Y una vez teniendo el certificado, se obtiene la confirmación por parte del gestor de red pertinente. Si os fijáis en estas dos líneas, la principal diferencia es que después de esto lo que se obtiene es la confirmación por parte del gestor, pero en esta línea sí que se obtiene un certificado del del MGE. Y creo que estoy en tiempo y lo he hecho en el menor tiempo posible para que podamos tener todas las preguntas y responder a todas las preguntas que queráis. De hecho, Miguel, lo has hecho súper rápido. Me dijiste que imposible en 20 minutos. Ya, lo he intentado porque como dijiste 20 minutos, bueno, me he ido un poquito. Te dije 40 minutos, pero bueno, está bien. Me he ido un poquito más. Perfecto, porque tenemos un montón de preguntas y estaba pidiéndole a tu compañero, a Miguel Beltrán, que se metiera para irla respondiendo en texto para que la gente tenga, porque vamos, hay mucho movimiento y muchas preguntas específicas. ¿Puedes quitar la compartir pantalla? La presentación, sí, por favor. Y de todas maneras, Miguel, si tú quieres ir respondiendo, me refiero a Miguel Beltrán ahora, si quieres ir respondiendo alguna, dale, porque tenemos 32, ¿vale, Miguel? Bueno, Así yo creo que puedo intentar 32, responder. Espera un momento, venga. voy a ver cómo puedo... Arriba tienes que darle a stop, Sí. stop sharing, dejar de compartir. Stop sharing. Espera un segundito. Y por favor a todos, Iñaki, veo que me acabas de mandar una pregunta, por favor, ¿me podéis mandar las preguntas a través de preguntas y respuestas en una caja que está abajo? Para que las podamos tener registradas. Igual la puedo hacer yo, espero. ¿Puedes hacerlo tú, Belén? Es que no encuentro cómo... Un momentito. Parar. Un momentito, que a ver, si ahora tengo que encontrar yo. Vamos a ver si puedo. Yo no sé por qué no me deja el parar. Puedo poner pausar compartición, sí, ya está. Vale, ya está, pausar compartir. Fíjate qué raro lo escribieron. Qué lenguaje. Vale, muy bien. A ver, preguntas que estáis haciendo. Sí, vamos a enviar las presentaciones, vamos a enviar las grabaciones, así que no os preocupéis, lo estamos grabando y recibiréis todo. No has dejado de compartir, Miguel? Sigues otra vez, sigues todavía. ¿Sigo compartiendo? Madre sí. mía. Pues espérate, no sé por qué. A ver, espera a ver si puedo sacarte yo. ¿Intenta sacarme tú? Te intento sacar yo. Va, ya me has sacado. Ya sí. está. Perfecto. Ok, pues vamos con las preguntas que hay muchas. Vale, muy empiezo por la primera, si quieres. Sí, vamos a empezar por la primera. Vale. De Carlos Tierra. Vale. ¿Quieres leerlas tú? ¿Quieres ir tú o te las leo yo? Como prefieras. A ver, el primero dice, ¿el reglamento aplica también a plantas de autoconsumo industrial? La respuesta es sí, aplica. Lo que ocurre es que, como ya sabemos, el autoconsumo industrial limita el tiempo de inyección, la corriente inyectada a la red para un anexo 1, un autoconsumo puro, en menos de 2 segundos. Con lo cual, el cumplimiento es bastante complejo, pero a día de hoy la reglamentación existente te obliga a cumplir con la NTS. Muchas gracias. De Amparo, ¿solamente se consideran a los inversores como equipos generadores? Es decir, ¿la compra de los módulos no cuenta como tal? Exactamente, los módulos no afectan a los requisitos de conexión a red, con lo cual no tienes necesidad de que cumpla ningún requisito, porque el módulo no es necesario. Y Hugo te pregunta, en la presentación ponía que entra en vigor el 17 del 5 del 2019. Hay un poco de confusión con las fechas aquí. No es 17 del 5. Es 17 del 5 del 2016. ¿Por qué? Porque desde que se publica el 27 de abril de 2016, la entrada en vigor es un mes después de su fecha de publicación. No es 2019, es 2016. Fe de ratas, eso fuimos nosotros que nos equivocamos. La presentación pone 2016. Vale. ¿Hay posibilidad de realizar simulaciones por una entidad no acreditada y pedir validación de las mismas a una entidad acreditada? A ver, las simulaciones complementarias no son obligatorias de realizar con un laboratorio acreditado, ¿vale? Lo que sí que es, con lo cual las simulaciones complementarias lo puede hacer una ingeniería, lo puede hacer el propietario del parque, lo puede hacer quien sea. Ahora bien, las simulaciones que se realizan sobre el inversor fotovoltaico, sobre el aerogenerador o sobre el Power Plant Controller, tienen que ser realizadas por un laboratorio acreditado. Muy bien, gracias. ¿Existe un borrador del PO 12.2 de Red Eléctrica de octubre del 2018 que contiene la adaptación nacional de los requisitos técnicos de la EU 2016-631? Sin embargo, el borrador de la OM también incluye los requisitos de este borrador del PO 12.2.
más ciertos requisitos para redes de distribución. ¿Significa esto que finalmente el PO 12.2 no se actualizará y la OM superará el PO 12.2? Exactamente, la orden ministerial superará el PO 12.2, se aprobará junto con un Real Decreto y será la ley vigente en España. Vale, una pregunta de Vicente. Entiendo que lo que has comentado no aplicaría a la NTS. Serían los equipos que se serían los equipos que se compraran antes del 27 de abril de 2021, ya que la NTS es aplicable desde el 27 de abril de 2019. No, eso no es correcto. La fecha de aprobación del reglamento es el 17 de mayo del 2017, desde 2016, disculpad. Lo que sí que es cierto es que la implementación nacional tiene que hacerse antes del 27 de abril del 2019. Con lo cual, el periodo no es 2021, sino lo que os comentaba, son los 2 años después del 17 de mayo del 2016. Estamos hablando del 18 de mayo del 2018. Todo lo que se compre antes de esa... Todo lo que si hay un contrato vinculante que demuestre que se han comprado los inversores antes del 18 de mayo del 2018, la planta fotovoltaica, aunque se instale ahora o aunque se instale en el 2020, no tiene por qué cumplir los requisitos de la NTS. ¿Hay alguna empresa certificadora que ya esté certificada en base a la NTS? A día de hoy, nosotros, por ejemplo, estamos acreditados para el Reglamento Europeo, para el 2016/631, que nos acreditamos en su momento en el 2016. Para la NTS, a día de hoy, no hay ninguna empresa acreditada. Todas las empresas certificadoras están en fase de auditorías y lo que se espera o se estima es que para enero o febrero del año que viene ya haya alguna entidad certificadora acreditada. Laboratorios de ensayo más o menos por esa fecha. A lo mejor habrá alguno en diciembre, en enero, pero estamos hablando de esas fechas. Muy bien. ¿Se puede certificar la planta fotovoltaica antes de estar construida? Es decir, mediante simulación y certificación. Sí, se puede certificar antes de estar construida. Lo que nosotros necesitamos tener definido completamente es todo lo que es el esquema unifilar y todos los equipos que van a ir instalados en esa planta. Evidentemente, esa planta se puede certificar o bien por conformidad en base a certificados de equipos o en base a simulación. Evidentemente, en prueba no se puede hacer. En los inversores o aerogeneradores, ¿qué relación hay de la NTS con la emisión de los códigos de los generadores, inversores o aéreos emitidos por red eléctrica en cuanto a modelado? El cumplimiento de la NTS no exime el cumplimiento de otra serie de procedimientos operativos que exige Red Eléctrica. Red Eléctrica tiene una serie de requisitos que cumplir, además de la NTS, y una de las cosas que ellos hacen es validación de los modelos para, por ejemplo, el procedimiento operativo 9 o otro tipo de procedimientos suyos. ¿Este reglamento aplica a autoconsumos sin excedentes? Sorprendentemente, sí. Lo más sorprendente de todo es que sin excedentes quiere decir que en menos de 2 segundos dejas de inyectar potencia a la red, pero tal y como está la reglamentación a día de hoy en España, te exigen que durante esos 2 segundos cumplas el requisito. Miguel, te voy a decir una cosa. Tú estás respondiendo, pero cada vez tenemos más, pero seguimos. Bien. ¿Cómo creéis ustedes que se emitirá el certificado del modelo de equipo para simulaciones complementarias? ¿Cómo creéis ustedes que se emitirá el certificado del modelo de equipo para simulaciones complementarias? A ver, las simulaciones complementarias aplica al MG, a la planta fotovoltaica. Entonces, el proceso básicamente es el inversor fotovoltaico tiene sus ensayos, tiene su modelo de simulación, se emite el certificado, igualmente para el canje, y las simulaciones complementarias es algo que se añade al modelo, a lo que es al parque fotovoltaico para emitir el certificado al conjunto. El certificado del modelo de equipo para simulaciones complementarias, lo que realmente no se emite un certificado para las simulaciones, se emite un certificado para el parque fotovoltaico. Ok, la siguiente. ¿Podéis explicar cómo y a qué instalaciones aplica el periodo transitorio que se incluye en la guía del procedimiento de puesta en servicio de red eléctrica? Aquel esquema que intercala ION y FON para obtener el I... Madre mía, este es específico. Vale, no, sí. A ver, una de las cosas que ocurre con la situación actual es que si una planta fotovoltaica se tiene que hacer, por ejemplo, ahora, evidentemente nadie puede certificar ese parque porque nadie está acreditado. Cuando alguien esté acreditado, ¿qué ocurre? ¿Que ya se tiene que cumplir y si no cumples no te van a permitir la conexión? No. Lo que ha hecho Red Eléctrica de España es permitir un tiempo de carencia desde que la primera entidad certificadora y el primer laboratorio de ensayos esté acreditado.
para que dé tiempo a todas las instalaciones a obtener su certificado. En un principio iban a dar un periodo de 12 meses, es decir, nos pongamos en el mejor de los casos, en enero está todo el mundo ya acreditado, entonces enero del 2020 hasta enero del 2021 todas las plantas tendrían carencia para tener ese certificado, pero no pararía lo que es la conexión y la puesta en marcha de la misma. Lo que pasa es que sí que es cierto que esos 12 meses se están intentando ampliar o se han ampliado, eso ya es algo que depende un poquito más del operador de red, a 2 años. ¿Cómo afecta a los parques con sistema de almacenamiento? Si es un sistema de generación, tiene que aplicar igualmente, con lo cual si tú generas energía a la red, es independiente que tengas baterías o no tengas baterías. Lo que sí que es cierto es que en España no existe una regulación especial en tanto a los inversores fotovoltaicos que son híbridos, que puedan también funcionar como cargador de baterías, con los requisitos específicos. Otros países, como puede ser Italia y Alemania, que ya han implementado este reglamento europeo, sí que tienen una metodología específica de ensayos para este tipo de convertidores. Si inversor más PPC están certificados, ¿no es necesario entonces certificar la planta? Gracias. No. El objetivo final siempre es el certificado de la planta. Si no hay certificado de la planta, no se puede, o sea, no te van a permitir la conexión. Si hay una carencia, como hemos hablado antes, pero se tiene que tener el certificado de la planta. Y el certificado de la planta se puede hacer a través del certificado del inversor y del Power Plant Controller, o a través de prueba o a través de simulación. Ok, Adriana te hace 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son los requisitos para poder ser una entidad acreditada y o certificador autorizado? Aparte de entender los procedimientos de evaluación de la conformidad, PEC, de los requisitos técnicos de la NTS. Y la segunda, ¿un certificador autorizado también podría ser entidad acreditada? Vale, respondo a las dos a la vez. Certificador autorizado es la definición que aparece dentro del reglamento, ¿vale? Lo que pasa es que dentro del lenguaje que en el que nosotros estamos manejando, entidad acreditada es la forma común de la que estamos hablando. Entidad acreditada y certificador autorizado son iguales cuando la entidad acreditada es una entidad de certificación, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para ser una entidad acreditada y o certificador autorizado? Pues como hemos comentado, hay 2 figuras. Está la entidad de certificación, que podríamos decir entidad acreditada o certificado autorizado, y el laboratorio de ensayos, que podríamos decir laboratorio de ensayos y simulación, que es la entidad acreditada. Para poder estar acreditado, evidentemente tienes que entregar la solicitud a tu entidad nacional de acreditación y tu entidad nacional de acreditación tiene que verificar que tienes los suficientes medios, personal, capacidad, etcétera, para hacer esos trabajos conforme a la normativa de calidad de certificación o de laboratorios y que conoces en profundidad la norma técnica de supervisión, evidentemente. En referencia esto es de Javi, a la capacidad de potencia reactiva, ¿a qué temperatura se debe garantizar la conformidad? Esa es una buena pregunta. Lo que marca el reglamento es que tú tienes que cumplir con el requisito. Lo que sí que es cierto es que cuando se hacen los ensayos sobre el inversor fotovoltaico se hacen con unas temperaturas determinadas, entre 20 y 25 grados, con lo cual la potencia reactiva es la que dé en ese momento. Cuando se hacen las simulaciones a nivel de parque, lo que se hacen son las simulaciones teniendo en cuenta el modelo del inversor, con lo cual, y del Power Plant Controller, con lo cual se hace a la temperatura que se ensayó en su momento. Y pues Jorge nos manda, para aquellos casos donde la EC se puede hacer bien por simulación, bien por prueba, ¿cuáles de las 2 alternativas es más recomendable desde el punto de vista de impacto en el plazo del proyecto? A ver, los plazos, yo os adelanto, los plazos son más cortos en simulación y además hacer pruebas en campo sobre un parque fotovoltaico es una auténtica barbaridad. Vale. ¿Cuánto encarece el parque fotovoltaico este mecanismo de certificación? Depende de cada entidad de certificación. El coste lo van a aplicar ellos y también el inversor fotovoltaico, el fabricante, incluirá un coste. No te puedo decir. El problema no es cuánto encarece. El problema es que lo tenemos que plantear como que este código de red nos va a permitir hacer una mayor integración de energías renovables en la red, que ese es el objetivo. El coste no te lo puedo adelantar. De todas maneras, yo os pongo aquí una cuña de que le pidáis hacer porque es uno de los más competitivos. Bueno, yo sé que Miguel se estaba cortando, pero lo digo yo ya. Vale. Ok. ¿Se necesitarían simulaciones complementarias como la CAGME? Si tenéis como canje, si tenemos un StatCom. Las simulaciones complementarias son necesarias si tienes un elemento que pueda afectar
al comportamiento del parque. Si tú tienes un StatCom, sí, evidentemente. Jorge pregunta, buenos días, es de Rolls-Royce Power Systems. La presentación es útil, pero en mi caso solo tenemos máquinas MGES. Quisiera saber cómo va, si se va a comentar en algún caso de MGS. A ver, realmente el MGS, una de las situaciones que se dan en los generadores síncronos es que esos generadores, por lo general, no se ensayan como se ensaya un inversor fotovoltaico en un laboratorio de ensayos, sino lo que se hacen esas pruebas son en base a unas pruebas de comisionado, de puesta en marcha en el parque y unos modelos de simulación. Realmente para MGS, el procedimiento de evaluación de conformidad por certificado de equipo no tiene mucho sentido, sino lo que tiene más sentido es una mezcla entre evaluación por prueba y evaluación por simulación. Recordaros que dentro de la tabla 1 hay alrededor de 20-25 requisitos. Si cada requisito puede ser evaluado por simulación y prueba, es el cliente final el que decide cómo se hace esa evaluación. Es decir, puede haber una mezcla entre requisito que se evalúa por prueba y requisito que se evalúa por simulación. José nos manda varias. José. Dice, ¿el banco de condensadores está englobado en el CAMGE? No, porque es un dispositivo pasivo. El PO12, me imagino que dice punto 2, pero... Punto 3, está punto bien. 3. ¿Sigue vigente? ¿Cómo se certifican los huecos? Lamentablemente ahora mismo tenemos un periodo transitorio. Es decir, que el PO-C3 sigue vigente y ese PO-C3 a día de hoy, para cualquier tipo de instalación, lo que te van a exigir es que cumplas el PO-C3 conforme al Real Decreto 413 y también te van a exigir que cumplas la NTS porque a nivel reglamento europeo es vigente, si bien todavía no está hecha a nivel de implementación nacional. ¿Y cómo se certifica el PO-C3? Pues el PO-C3 se certifica a través del procedimiento de verificación, validación y certificación, el PVC, y para plantas fotovoltaicas es básicamente recibir la información del parque, recibir el informe de ensayos del inversor fotovoltaico y una visita a planta. ¿Sabes qué, Miguel? Eres como Google Answers. Yo respondo. Seguimos. Una vez que se obtiene el certificado del equipo para una UGE, ¿este certificado es válido para la certificación de otros proyectos o instalaciones donde se emplea la misma UGE? Sí, el certificado de la UGE es universal y lo puede utilizarse en todos los parques fotovoltaicos que uno necesite. Es más, el fabricante del inversor fotovoltaico, aunque certifique una UGE, puede ocurrir que ensaye un modelo y que incluya una serie de modelos variantes que por las condiciones que se marca en la norma técnica de supervisión se pueden incluir en el certificado sin ensayos. ¿Los condensadores de la subestación para controlar la reactiva se puede considerar un CAMGE? No. Esta fue rápida. ¿Podría certificarse una planta fotovoltaica de 50 megavatios conectada a 220 kilovoltios tipo D con únicamente los certificados de equipos? No. Siempre se tiene que tener el certificado del MGE. Puede ocurrir que esas plantas solo tengan inversores fotovoltaicos. Si solo tienen inversores fotovoltaicos y no tienen Power Plant Controller, la certificación es casi inmediata, porque no hay que hacer simulaciones complementarias. Si no hay CAMGE, en cualquier caso hay que hacer simulaciones complementarias para evaluar el requisito sobre la reactiva y tensión en punto de conexión. Perdón, y tensión en punto de conexión no. Este punto es la salida del MGE o del punto de la red de transporte. A ver si tú lo entiendes esta pregunta. A ver, si no hay canje y no hay ningún elemento que pueda afectar al comportamiento del parque, esos requisitos lo que se evalúan es a nivel de UGE, es decir, la potencia reactiva que se está entregando, el modo de regulación potencia-frecuencia, limitado por sobrefrecuencia, limitado por subfrecuencia. Entonces, si no hay ningún canje, no hay ningún Power Plant Control y no hay ningún elemento que lo afecte, lo que realmente se tiene que verificar es si ese inversor fotovoltaico, si esa UGE, cumple con los requisitos, con lo cual no es necesario hacer las simulaciones complementarias. Vale, en la certificación del MGE por prueba, en aquellos casos donde la prueba la hace el lab o el GR, ¿quién decide qué entidad, el lab o el GR, debe hacer dicha prueba? Eso lo tiene que hablar el propietario del parque con la entidad de certificación. Evidentemente, la opción del gestor de red es porque el laboratorio no puede hacer esos ensayos y lo que delega esa responsabilidad es en el gestor de red. ¿Qué entidad ha emitido la acreditación para certificar ACERE, ENAC o otra europea? Para el 2016/631 fue ENAC en su momento
Y para la NTS, nosotros estamos en fase de acreditación también por ENAC. Me preguntaba si en fotovoltaica es frecuente que haya placas o inversores sin certificar, pues pensaba que todas las marcas tienen las certificaciones de sus dispositivos para poder comercializarse, ¿no? A ver, lo que hay que tener en cuenta es que la certificación es obligatoria si existe algún reglamento o algún real decreto o regulación local del país donde se haga la instalación. La certificación per se no es obligatoria. La certificación para este reglamento europeo lo marca un reglamento europeo y en España lo va a marcar una orden ministerial. Pero no tienes obligatoriedad de certificar para ciertos países. Hay países que no te obligan a la certificación. Sí, presumiblemente a los bancos no le va a gustar si no lo tienes. Okay. Pero eso ya, sí, yo hablo de la ley. Luego ya el banco, yo no sé de euros, de voltios y amperios. Vale, el cumplimiento de las plantas tipo C en cuanto a reactiva cambia si es mayor o menor de 15 megavatios o lo que cambia es la manera de certificarla. El cumplimiento de las plantas tipo C en cuanto a reactiva cambia si es mayor o menor de 15 megavatios. Las plantas tipo C, si no recuerdo mal, es a partir de 5... Es entre 5 y 50 megavatios, sí. Y si es mayor, o la que cambia es la manera de en cuanto a reactiva cambia, si es menor. No. La manera de certificar siempre va a ser la misma. Los requisitos hay que certificar conforme a los requisitos del apartado 5. Iñaki nos manda, para el certificado por simulación, ¿el gestor de red comparte el modelo de red? Sí. Sí, haremos llegar la presentación, no os preocupéis, llegarán las presentaciones. Me viene un montón de estas, pero las presentaciones, las grabaciones, va a estar todo online. Os va a llevar un email con un link. Si no os llega, mandarnos un email y os lo mandamos. ¿La NTS es ya definitiva o puede cambiar por la nueva o en pendiente? Vamos a ver. La orden ministerial ya recibió una serie de comentarios y alegaciones por parte de las asociaciones y del operador de red y de las compañías distribuidoras. Se espera, y digo que se espera, que la orden ministerial se apruebe sin ningún cambio. Pero claro, eso no lo sabemos, eso depende del ministerio. Si la orden ministerial sufre algún cambio y ese cambio afecta a la norma técnica de supervisión, lo que haremos será volver a juntar el grupo y hacer las modificaciones necesarias. El grupo sigue vigente. El grupo de redacción de la NTS no se ha cerrado, sino que está pendiente de ver la aprobación de la orden ministerial. Me imagino que tú estarías en ese grupo, ¿no, Miguel? Sí. Muy bien. ¿Qué implicaciones técnicas tiene la aplicación de este reglamento y el almacenamiento? Bueno, las implicaciones técnicas básicamente, a ver, los requisitos de conexión a red existen desde hace más de 20 años. Han ido evolucionando, evidentemente, debido al cambio que ha habido en la red eléctrica. Tenemos que tener en cuenta que estamos cambiando de una red basada en generadores síncronos a una red basada en energías renovables. Y eso hace que la red se adapte y que aparezcan nuevos requisitos que antes no existían porque no existían esos problemas. Con lo cual, cuando se integre el almacenamiento definitiva en la red, pues se tendrán que hacer pues, una serie de cambios, como se han hecho en Alemania y como se han hecho en Italia. Los requisitos técnicos de conexión de red de los UG de la NTS 2016 sustituyen a los del Real Decreto 413-2014. A ver, la NTS está publicada este año, la 2019. La NTS lo que marca es el método de certificación. Lo que va a marcar los requisitos es la orden ministerial y esa orden ministerial evidentemente va a sustituir al Real Decreto 413. Vale. ¿El software más utilizado para la simulación es el DigSilent? A ver, la norma técnica de supervisión no fija la marca del software. La marca del software la puede usar cada uno. Lo que sí que marca es qué tipo de requisitos tiene que tener el software. Si ese software puede hacer todos los eventos y todos los requisitos que marca la norma, se puede utilizar sin problemas. Dos preguntas aquí seguidas de Francisco de Jorge. ¿Cuándo entra esta ley en vigor? A ver, el reglamento europeo es de obligado cumplimiento desde el 27 de abril del 2019. Evidentemente, no ha habido una transposición a nivel nacional, pero Europa dio 3 años a España para hacer esa transposición. Si no se ha hecho, no es una responsabilidad de Europa. Además de cumplimiento de la NTS, hay que acreditar la calidad de la energía, armónicos, flicker, desequilibrio y tensiones. ¿Deben ser certificadas? ¿Hay más requisitos técnicos que cumplir?
Los requisitos técnicos van a venir definidos en la orden ministerial. Hay algunos requisitos técnicos que tienen que ser supervisados por una tercera parte, es decir, por una entidad de certificación acreditada, en lo que comentábamos para la norma técnica de supervisión, pero armónicos, fluctuaciones de tensión y desequilibrios de tensión no están incluidos de momento en la norma técnica de supervisión. Con lo cual, lo que tiene que hacer el propietario del parque es garantizar el cumplimiento por sí mismo. Mi pregunta es sobre cómo hay que hacer las simulaciones complementarias. En nuestro punto de conexión, el punto de conexión con red eléctrica. Mi pregunta está relacionada con cuándo tenemos diferentes grupos de generación conectados al mismo punto de conexión a red eléctrica. Bien, eso viene definido en la norma técnica de supervisión, si lo tienes que hacer en el punto de conexión o en las barras de central. Vienen diferentes ejemplos y en la propia norma puedes ver las características. Pero si quieres alguna pregunta un poquito más concreta de cómo tienes esa instalación, si tienes conectada con diferentes otros grupos de generación, me puedes mandar un correo y yo te puedo ayudar. Vale, aquí esta pregunta ya la hemos respondido. En la práctica vemos más presencia de bancos de condensadores, reactores shunt para cumplimiento de requisitos de reactiva que el uso de STATCOM. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Es un canje y requiere certificado? Los bancos de condensadores y los de reactores no es un canje como tal, porque es un elemento pasivo. Sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta para la hora de las simulaciones complementarias, pero no exige una certificación de equipo como sí exige la STATCOM. ¿Se pueden emitir certificados sin que se haya publicado el RD? Si no se puede, ¿qué alternativa existe? Se pueden emitir en el momento en que haya una entidad acreditada, sí, pero existe un riesgo. Tenemos que tener en cuenta que estamos emitiendo certificados conforme a una propuesta de orden ministerial, con lo cual puede ocurrir. Entendemos que es extraño que el ministerio cambie los requisitos, máxime cuando están acordados con el operador de red y con las compañías distribuidoras y con las asociaciones, pero puede ocurrir que el gobierno decida cambiar los requisitos, lo cual es raro. Entonces, bueno, pues se puede dar la circunstancia de que se emita un certificado en febrero o en marzo de un parque fotovoltaico, que se apruebe el Real Decreto en abril y que hayan algunos cambios. Pues ahí lo que tendrá que hacerse es una revisión de la norma técnica de supervisión y si esos cambios afectan al parque certificado y hay que hacer actualizaciones, pues se tendrán que hacer. Ok, Miguel, has respondido 48 preguntas, nos queda un minuto, pero yo creo que vamos a llegar a las 50 y después paramos. Vale. Sí que es verdad que nos quedan abiertas otras 55. O sea, chicos, lo sentimos mucho, pero hemos hecho lo que hemos podido. Miguel ha respondido más de 50 preguntas, pero quedan muchas. Pero bueno, tenéis el email de Miguel, en todo caso, poneros en contacto con nosotros y os ponemos en contacto. ¿Dónde se pueden encontrar definiciones claras de los conceptos del PO 12.2? ¿Qué equipos se consideran canje, baterías, inductancias, etcétera? En la norma técnica de supervisión, en la NTS se puede comprobar. Este Real Decreto que acaba de comentar entrará en vigor sobre el PO 12.2. ¿Será diferente del Real Decreto 436-2014? Por ello, podemos entender que los generadores, que si se tiene un RAIPE definitivo, sí, que se cita en el 436-2014, nuevo código de red procedimiento de NTS, ¿no aplica a todos los efectos? A ver, si una instalación se hace a partir del 27 de abril del 2019 y el equipo no ha sido comprado antes de mayo del 2018, le aplica la orden ministerial, le aplica el reglamento 2016/631 y le aplica la NTS. Esas son las fechas. Vale. Aquí nos pregunta, ¿cómo se va a certificar una planta si los fabricantes no podemos certificarnos aún? No se puede certificar una planta, o sea, se puede certificar una planta en base a certificados de equipos o en base a prueba o en base a simulación. Si no hay ningún fabricante de inversores fotovoltaicos o de Power Plant Controllers certificados, la única opción es a base de prueba o a base de simulación. Vale, vamos acercándonos al final, ¿eh? Simplemente, este requisito no es muy exigente para unas instalaciones de autoconsumo de, digamos, 2 kilovatios en una vivienda. ¿Qué coste puede tener esta certificación? ¿Cómo podemos hacerlo ahora que aún no está la orden ministerial y ya tenemos instalaciones en funcionamiento? Claro, tenéis que tener en cuenta que para una instalación de 2 kilovatios es un tipo A. Perdón, es un tipo B. Si no recuerdo mal, 2 kilovatios es inferior a 100 kilovatios. Sí, es un tipo A. En un tipo A, de toda la tabla que habéis visto, de la tabla 1, hay 2 requisitos a cumplir.
Y esos dos requisitos se basan en certificación de equipo. No hace falta simulación complementaria y lo único que hace falta es una supervisión de los requisitos por parte de una entidad instaladora o una empresa autorizada. Con lo cual, el coste, podríamos decir que entre un tipo A y un tipo D, el coste es 20 veces inferior. Muy bien. Y mira, te voy a hacer una más para... dice, ¿dónde podemos encontrar redactada la NTS? Es una que está más abajo, pero creo que puede ser útil para todo el mundo. La NTS la ha publicado Red Eléctrica de España en su página web de SIOS. Bueno. Pues chicos, es que ya no tenemos tiempo para más, ya nos fuimos un poco por encima, hemos respondido 53 preguntas, quedan 50 abiertas, yo sé. De todas maneras, que sepas que la vamos a pasar al equipo de CERE para que las tengan. Y bueno, si ellos tienen la oportunidad de responderoslas, pues genial. Sí. Miguel, muchísimas gracias, ¿vale? Por favor, cualquier duda que tengáis, poneros en contacto con CERE, os pueden ayudar. Yo creo que Miguel más que ha demostrado que se sabe la norma, pues casi que mejor que su palma de la mano. Yo creo que la mujer no la conoce, pero la norma sí. Entonces, seguramente sí. Entonces, por favor, poneros en contacto con él. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estamos aquí intermediarios para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo creo que hemos batido todos los récords con el número de asistentes hoy, así que obviamente hay mucho interés. Hasta la próxima. Mañana hablamos del mercado eléctrico, así que uniros mañana porque mañana os enseñamos cómo funciona, de una vez por todas. Que nadie se entera al 100%, mañana 100%. Venga, chicos, muchas gracias Miguel. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.